La más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el Presidium para la presentación de la obra Por una democracia progresista. Se encuentran con nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, AC. La doctora Yanino Talora Malasís, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Adelante, por favor. Muchas gracias. Comenzaré haciendo una cita. El proyecto histórico de la nación, iniciado en 1810 y enriquecido en la reforma y la revolución que se sustenta en la búsqueda de la libertad, la independencia, la democracia, la soberanía, la justicia, el apego a las normas constitucionales y a la igualdad, ha sido deliberada y sistemáticamente atacada. El agravamiento de la injusta distribución de la riqueza, la cultura, el poder y el franco abandono de la tradición y el camino revolucionarios son elementos centrales de la coyuntura nacional. Nuestra propuesta ha sido muy clara. Luchamos por retomar el camino abandonado y negado de la Revolución Mexicana, cuyos principios y objetivos sostenemos y mantienen su vigencia: la efectividad del sufragio, la emancipación económica, la erradicación de la miseria, la ignorancia, la injusticia y la explotación, una inequitativa distribución de la riqueza, una posición de igualdad en el concierto de las naciones. El nuestro es un proyecto claro y definido. Es progresista, democrático y nacionalista. Es la propuesta que recoge las banderas libertarias de Hidalgo, Morelos, Juárez, Ocampo, Zaragoza, Madero, Zapata y los hombres de la Revolución. Este es un extracto del discurso que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato del Frente Democrático Nacional a la presidencia de la República, leyó en el Zócalo de la Ciudad de México el 25 de junio de 1988. Para mí es un honor estar en esta presentación del libro con, sin duda, uno de los políticos más importantes de la historia de este país. Muchas gracias. También es un honor estar con mi querida y admirada amiga doña Yanino Talora. Leí esta cita de este discurso porque después de leer el discurso y leer el libro, me doy cuenta que estamos ante una afortunada circunstancia y diría rarísima en la política mexicana. Estamos ante un político que es totalmente congruente en sus ideas por décadas, desde 1988 y hasta hoy. Podemos leer los discursos de 1988 y leer este libro y darnos cuenta que su ideología y su discurso ha sido consistente, pues por décadas, 40 años. Eso creo que es algo extraño, diría yo, y poco frecuente en la política mexicana. Me parece que el libro que presenta don Cuauhtémoc Cárdenas es la oportunidad para ver y verificar su papel histórico como constructor de la democracia mexicana, también de las instituciones mexicanas, de los partidos políticos, por supuesto. Es producto de una reflexión madura. Justamente en 1985 presentó una ponencia titulada La Revolución a Futuro, en la que discutía hacia dónde debería evolucionar el país para cumplir con los objetivos democráticos de la Revolución Mexicana, y este libro va desarrollando las mismas ideas desde hace décadas. Me parece que plantea con claridad los antecedentes y objetivos democráticos de la Revolución Mexicana. Idea política fundamental: la soberanía del pueblo, y debe ser ejercida de manera democrática. Fundamentos libertarios y progresistas que van
hacia el pasado histórico del alma de los mexicanos. Lo mismo los sentimientos de la nación, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que las constituciones de Cádiz y de los Estados Unidos como el germen de esta ideología. Los antecedentes político-jurídicos constitucionales de 1814, 1824, 1857, los objetivos del movimiento que hacia los años 80 y por supuesto hasta el día de hoy ha estado presente en la democracia mexicana y por supuesto en el imaginario mexicano. Es evidente que la finalidad última de este contexto es edificar una democracia sólida, profunda, de amplia participación ciudadana y progresista. Demuestra adecuadamente su tesis fundamental. La tesis fundamental de este libro es: la Revolución Mexicana no fue una lucha, sino un proceso democrático inacabado. Esto me parece muy importante de hacer notar. Y viene justamente el desarrollo de esta idea a lo largo del tiempo, demostrando cómo las fases de la revolución conducen justamente hacia pues una consolidación institucional democrática que después fue afectada, digamos así, pues me parece que habría que decirlo, esto lo digo yo, que fue afectada por las corrientes neoliberales que a partir de los años 90 se fueron imponiendo en la política mexicana. Es un libro didáctico, es un libro claro, presenta un recorrido histórico que para mí fue sumamente interesante, haciendo y marcando los sucesos que evidencian el pensamiento del señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y por supuesto cómo se fue creando como obra de la Revolución Mexicana instituciones que hoy nos resultan fundamentales y sin las cuales no podemos entender a México: el seguro social, o simplemente el voto femenino en su momento, la nacionalización del servicio de energía eléctrica y cómo las traiciones también al ideario revolucionario fueron evolucionando también. Lo mismo los asesinatos de sus líderes que la masacre de Tlatelolco, el Halconazo. Es un libro propositivo donde el ingeniero Cárdenas nos plantea una ideología clara también respecto del futuro de México. Nos reconoce la dimensión electoral de la democracia. Es un libro que yo diría fundamentalmente realista. Reconoce que la construcción de la democracia no puede ser un proyecto individual. Pone acento en el carácter colectivo de la tarea, incluso sugiriendo un especial de Congreso Nacional en donde quepan todas las personas. A mí este libro me ha invitado a la reflexión en torno a la realidad nacional. Es una lección en torno a la democracia mexicana, a una democracia por la que hemos luchado tanto y en la cual también han sido las instituciones electorales las que han, pues justo, hecho su parte. Mediante el recuento de las acciones que se han considerado ciertos y errores en términos de construcción democrática, presenta al lector una idea general del estatus en que se encuentra el país. Y no reduce lo democrático, esto es fundamental, a mí me parece indispensable entenderlo. No reduce lo democrático a la vida política, da cuenta de las dimensiones sociales, institucionales, económicas y jurídicas del Estado, todas ellas esenciales para hablar de democracia plena. Hay más de un concepto de democracia, no solamente entenderlo como una cuestión electoral o específicamente liberal, democracia comunitaria, democracia social. Y en ese contenido es un libro esperanzador. Sin despegar los pies de la tierra y ampliamente fundado en las lecciones de historia, don Cuauhtémoc Cárdenas sostiene que es posible retomar el avance que alguna vez se concretó en el desarrollo del Estado mexicano. Y una fórmula general: debe aprenderse de los errores del pasado para construir, con plena convicción democrática, un mejor futuro en donde quepa la dignidad de todas las personas. Yo cierro mi participación diciendo que yo crecí, tenía yo 16 años cuando el movimiento de 1988. Todos los que vivimos esa época, de verdad, yo creo que jamás lo olvidaremos. Dejó en nuestro corazón, en el corazón de una generación de mexicanos, muchísimas reflexiones, muchísimas
diría yo, esperanzas y al mismo tiempo un gran dolor. Para mí, el ingeniero Cárdenas, desde que era yo un jovencito, lo digo con mucha sinceridad, se volvió en un referente pues fundamental, pero no es para mí, es para México. Yo agradezco poder tener la oportunidad de estar en esta mesa, se lo digo con mucha sinceridad, ingeniero, de verdad es un gran honor. Muchísimas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz a la magistrada Yanir Otálora Malasís. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos aquí presentes. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es un gusto y sobre todo un honor presentar nuevamente esta su obra Por una democracia progresista, que representa un ejercicio de diálogo y de razón, a la vez que un llamado a la unión y a la acción de todas y todos los mexicanos. Al magistrado y amigo Felipe de la Mata, es un honor una vez más coincidir aquí. También es un honor presentar esta obra ante 3 generaciones de la familia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y saludo con mucho gusto al hijo Cuauhtémoc y al nieto Cuauhtémoc. Bienvenidos a esta presentación. Esta obra ya tuvimos justamente aquí también con el magistrado de la Mata el honor de presentarla en la Feria Internacional del Palacio de Minería el pasado 24 de febrero. El ingeniero Cárdenas es no solo una mente clara sobre la democracia en nuestro país, sino que además ha sido su protagonista, porque a través de su trayectoria renovó la política en México y abrió cauces para la exigencia y el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los mexicanos. Sé que usted es una persona discreta, ingeniero, pero sin duda muchos de los andamiajes de nuestro sistema electoral y democrático usted contribuyó a colocarlos, con sus principios, sus valores, con su liderazgo, su esfuerzo y su congruencia de vida, y sobre todo con su gran honestidad. Voy a comenzar esta participación citando a Francisco I. Madero, quien escribió y citó: «Es pueril temer en nombre de la libertad la luz de la discusión. Mientras las armas del pensamiento sean usadas libremente por todos los mexicanos, no debemos temerlas. Vengan las luchas de las ideas, que serán luchas redentoras, pues de su choque ha brotado siempre la luz y la libertad. No la teme, la desea». Me parece que justamente esta obra que presentamos hoy del ingeniero Cárdenas hace justamente una referencia a este pensamiento. Su libro es un ejercicio de diálogo y de reflexión, de ideas y de razón, y al mismo tiempo porque abreva de nuestra historia nacional y de sus más altos principios como la libertad, la justicia y la misma democracia. El autor nos muestra cómo el anhelo de democracia ha sido el motor de la vida independiente de nuestra nación, y no obstante ello, nuestra democracia continúa inconclusa. La democracia a la que se refiere el ingeniero Cárdenas es en un sentido amplio, en donde se respeten y se puedan ejercer los derechos político-electorales, pero también los derechos sociales, y que también se impulse el desarrollo integral del país. Para llegar a esa democracia que tanto anhela y requiere México, el ingeniero Cárdenas nos dice que es fundamental
retomar una discusión colectiva que concluya en un proyecto de nación. Y el autor destaca momentos emblemáticos de México en la búsqueda de la democracia. Y si bien hay una línea continua desde nuestra gesta de independencia, el ensayo parte de la Revolución Mexicana. El recorrido histórico que hace el autor nos hace ver de dónde venimos y a la vez mantiene el faro y la guía de cuáles han sido las principales demandas y obstáculos de las y los mexicanos en esta búsqueda de la democracia. Y a partir de ahí, el ingeniero Cárdenas formula un llamado a recuperar nuestro proyecto de nación. El autor hace un bosquejo de varias temáticas de una agenda muy amplia, desde la economía hasta los derechos de la ciudad, pasando por el campo, la educación y el medio ambiente, temas fundamentales para la República en nuestra actualidad. En mi lectura de esta obra que presentamos hoy, hay 3 reflexiones que me parece pertinente retomar el día de hoy. Y lamentablemente lo digo en un contexto de polarización política cada vez más grave y preocupante. Una primera reflexión es que la historia de México nos pertenece a todas y a todos los mexicanos. La historia no es una lucha de buenos y malos que se prolonga hasta el presente. Verla bajo ese enfoque es una visión reduccionista que soslaya y traslapa los diversos contextos políticos, económicos y sociales que fijaron los hechos del pasado. Tampoco debe dársele a la historia un uso o una manipulación política para arremeter contra los adversarios. La historia deben hacerla los historiadores y a partir de ello, entonces sí, reflexionar todas y todos. La historia también es una enseñanza, pero es la enseñanza de que cuando estuvimos divididos, retrocedimos como nación y hasta se perdió la mitad del territorio del país. Por el contrario, la historia debe enseñarnos que cuando las y los mexicanos nos unimos, somos capaces de muy grandes cosas, como es justamente haber creado el sistema electoral que ahora nos permite elegir libremente a nuestros gobernantes y ello por la vía pacífica. Una segunda idea es que también el proyecto de nación nos pertenece a todas y a todos. No puede haber proyecto de nación para unos sí y para otros no. El proyecto de nación debe ser incluyente por su propia esencia y considerar tanto a mayorías como a minorías, tanto política como socialmente. Un verdadero proyecto de nación debe retomar la voz, las necesidades y exigencias de las mujeres. Somos en efecto un poquito más de la mitad de la población, así como de otros grupos históricamente invisibilizados, como los pueblos indígenas, las personas de la diversidad sexual, las personas afromexicanas, migrantes y otros. Y una tercera reflexión es que también la democracia se construye con la participación de todas y de todos, porque lo que estamos viendo en México y en el mundo son justamente contextos polarizados. Como lo mencionaba, en donde las opiniones diferentes son ridiculizadas y acalladas, incluso de manera violenta. Recordando que las visiones monolíticas son resultado de fanatismos y que justamente funciones como la de la justicia electoral es la de proteger la diferencia, la diversidad y la divergencia. La democracia significa escuchar y retomar las voces de todas y todos. Significa respeto y tolerancia. Significa diálogo y acuerdo. Esa democracia a la que aspiramos
es la que cada vez parece un horizonte lejano. Es necesario caminar hacia una democracia que incluya a todas y a todos, donde se respete la voluntad de la mayoría, pero también los derechos y libertades de las minorías. Una democracia en donde se impulse la cultura cívica, el diálogo y el acuerdo para avanzar y progresar como nación. Este es justamente el espíritu del libro, por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro. Este libro del ingeniero Cárdenas es una invitación a reflexionar y no a imponer. Es una invitación a progresar y no a retroceder. Es una invitación a sumar y no a dividir. Finalmente, el autor, el ingeniero Cárdenas, concluye y lo cito: ¿por qué y para qué queremos la democracia? Escribo queremos en plural porque me he encontrado con que no es una aspiración solo de mi persona, sino de muchos, muchísimos mexicanos y otros más de diversas partes. Muchos con los que he podido convivir directamente o me he encontrado, otros más con los que coincido en ideas que de distintas maneras se expresan. Queremos democracia para vivir cada vez mejor, sin sobresaltos por carencias materiales, sin negación o pérdida de oportunidades para progresar, sin desastres prevenibles, en paz o con satisfactores de la más amplia calidad. Queremos democracia que garantice nuestro trabajo y también para poder hacer lo que nos gusta y nos interesa. Queremos democracia para, en las concepciones de cada quien, ser felices y para que ello nos demos la mano unos a otros. Y esto lo dice en la página 238 de este libro. Y qué importante es lo que nos dice usted, ingeniero Cárdenas, a través de estas palabras. Permítanme detenerme en ellas, que en la democracia nos demos la mano unos a otros. Y añade el autor que la democracia que necesitamos en México no puede ser sino una democracia construida colectivamente. Por eso, su libro es una propuesta abierta a la discusión pública que nos conduzca a una auténtica democracia progresista. Invito a todas y a todos a leer esta obra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, una voz que emerge y sobresale de forma prudente, sabia y clara, en medio de tanto ruido, descalificaciones y estridencia. Una voz que llama a la unión, a la reflexión y a la construcción colectiva. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, gracias por este libro que nos lleva a tantas reflexiones después de un recorrido por la historia de México. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Adelante, por favor. Pues muy buenas tardes. Primero, quiero agradecer la participación de la magistrada Janine Otálora, del magistrado Felipe de la Mata, en la presentación de este libro. Y agradecer al Tribunal Federal Electoral, el Tribunal Electoral de la Federación, el que hayan reeditado este libro. En realidad es una edición que ha hecho ahora recientemente el Tribunal Electoral, de acuerdo con la editorial Penguin Random House, que va a distribuirse, y esto me parece una contribución muy importante del tribunal hacia nuestra sociedad, que va a distribuirse gratuitamente por distintas partes del país, a distintas instituciones, y que, pues desde luego a mí me halaga, me satisface que el Tribunal
electoral haya decidido la reimpresión de este libro, o mejor dicho, esta edición especial por una democracia progresista, para distribuirla en distintas partes del país y entre diferentes grupos de la población. El libro, como ya se mencionó aquí, es primero yo diría un recorrido rápido por nuestra historia a partir de la lucha por la independencia, pero centrándose sobre todo en cuáles han sido, desde mi punto de vista, las aportaciones a la democracia del país, entendiendo, como ya se ha mencionado aquí, y esto está a todo lo largo del libro también, que la democracia no es nada más la cuestión electoral, que sin duda es fundamental que tengamos elecciones respetadas, un voto respetado, sin alteraciones, etcétera, etcétera, pero no termina la democracia en lo electoral. Uno de los valores, o el valor fundamental de la democracia, desde mi punto de vista, es la igualdad. Y por lo tanto, además del respeto al voto de cada ciudadano, la democracia tiene muchos otros componentes, principalmente, diría yo, de carácter social. Oportunidades iguales para educarse con calidad, para recibir atención a la salud, para tener trabajo digno, trabajo debidamente remunerado, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto forma parte de la democracia que yo creo se planteó, no necesariamente expresándolo en escritos o en discursos, pero que esta es la democracia amplia que se planteó la Revolución Mexicana, que creo, y así lo expreso también en el libro, que es un movimiento político-social que no está terminado. Esto es, que los objetivos por los que muchos mexicanos se lanzaron a principios del siglo pasado a la Revolución, algunos se han cumplido, otros se han cumplido a medias, en otros aspectos se ha retrocedido, y todavía nos falta caminar un buen trecho en tiempo, ojalá sea el más breve posible, para que todo mundo en nuestro país pueda vivir en las condiciones a las que se aspiró desde los primeros grandes escritos de nuestra independencia, los sentimientos de la nación, las distintas constituciones, las diferentes aportaciones de la revolución, pero en fin, todavía nos falta caminar para que haya igualdad de oportunidades en nuestro país. Y esta es la primera parte del libro, cuáles han sido, desde mi punto de vista, las contribuciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia para construir una democracia amplia. Y en la última parte del libro, que es el último capítulo, un capítulo amplio, se hace una serie de planteamientos buscando encontrar caminos o plantear caminos que nos permitan resolver los principales problemas del país. ¿Cuáles serían estos, así en términos muy rápidos, sintéticos? Bueno, primero, la gran desigualdad social que existe en el país y que se ha ido agudizando. Ahí tenemos la pobreza de la mitad de la población, la mitad de nuestra población está en condiciones de pobreza. Tenemos varias décadas con un muy exiguo crecimiento económico, tenemos una economía que crece muy lentamente, que no responde a las necesidades de la población y a las necesidades de un crecimiento de nuestro país simplemente pensando en función de nuestras potencialidades, y un fenómeno que ha aparecido cada vez más grave en las últimas 2 décadas por lo menos, es el de la inseguridad que está presente a lo largo y ancho del país. Entonces, en torno a estos problemas y a muchos otros, las cuestiones de género, las calidad de la educación, de la salud, etcétera, estamos planteando en este libro que
se atiendan, y estamos tratando de señalar algunos caminos para resolver estos problemas. En el caso de la economía, por ejemplo, pues en los últimos tiempos se han venido aplicando lo que los economistas llaman medidas cíclicas o procíclicas. Se plantea que haya medidas contracíclicas que favorezcan el crecimiento de nuestra economía. Se señala que desde hace pues también 20, 25 años se vienen tomando las mismas medidas para combatir la delincuencia, y de administración en administración se repiten las mismas medidas, se aplican las mismas y tenemos los mismos malos resultados o insuficientes resultados. Entonces, pues lo que se ocurre es que busquemos a quienes conocen de los temas importantes en el país, cualesquiera que estos sean, y que nos planteemos, si esta es la situación y no caminan las cosas como quisiéramos, pues cuál tiene que ser por dónde podemos encontrar mejores caminos. A mí se me ocurre, por ejemplo, y así lo está planteado, que en el caso de la inseguridad que está presente por todo el país y que nos resulta cada vez más agresiva contra la vida de todos los días, pues primero nos reuniéramos a pensar, y sobre todo con aquellos que estudian estos fenómenos, cuáles pudieran ser las mejores formas de resolver el problema. Seguramente hace falta mayor y mejor investigación, lo que ahora llaman inteligencia. Seguramente nos hace falta pensar, yo aquí lo señalo en este libro, que esta no es una función de las Fuerzas Armadas, sino que es una función que debiera tener pues una cabeza civil, una verdadera cabeza civil, que si lo que está funcionando no camina, no nos da los resultados adecuados, pues se me ocurre que tendríamos que pensar en organizar un cuerpo que debidamente entrenado, capacitado, dotado de medios de comunicación, de armamentos, etcétera, que tuviera la capacidad para enfrentar a una delincuencia cada vez mejor armada. Se me ocurre que nos hace falta un plan, y un plan quiere decir objetivos, tiempos de ejecución, tiempos de realización, recursos por asignar, responsables, rendición de cuentas, y que pudiéramos ir, se me ocurre, por ejemplo, no es una idea mía, yo la recogí de otras personas en otros foros, de ir, yo diría, barriendo el territorio nacional, tomando porción por porción, sabiendo qué hacer en cada porción, por ejemplo, en cada municipio, qué hace falta en materia de salud, de educación, de infraestructura, programas culturales, programas de generación de empleo, inversiones en actividades productivas, y una presencia permanente, en este caso, a través de todas estas cuestiones, una presencia permanente tanto del Estado como de la sociedad, de modo que esta presencia permanente, yo diría, de actividades positivas, fuera desplazando a quienes están fomentando la delincuencia y pretendiendo imponer la delincuencia en muchas de nuestras instituciones y en muchos de los territorios del país. Entonces, cuestiones como estas son las que se están planteando en este libro, y a mí me parece que es muy importante, en términos generales y frente a todos los problemas que tenemos, pues abrir el diálogo. Esto es buscar, seguramente hay cuestiones distintas en cada porción del país, en cada estado, en cada municipio, en fin, abrir una discusión muy amplia para, como decía aquí la magistrada, no para imponer, sino para buscar las coincidencias, para buscar cómo juntos avanzar para abordar la resolución de distintos problemas, y que podamos efectivamente pues ir resolviendo estos
estos problemas y muchos otros que seguramente tenemos en una parte y otra del país. Digo, se me ocurre, por ejemplo, en materia de educación, así está planteado aquí, que es sin duda uno de los problemas más fuertes que tenemos, y entendiendo que sin una educación de calidad en todos los grados, difícilmente podrá el país salir adelante si no logramos que esto llegue a toda la población. Bueno, lo que aquí estamos planteando es, primero, plantearnos el que todo mundo cumpla con los ciclos obligatorios que ya marca la Constitución. Nuestra Constitución ya establece que desde el jardín de niños hasta la preparatoria son ciclos obligatorios. Tenemos, yo diría, razonablemente cubierta la primaria, pero no cubierta en cuanto a calidad en todas partes. Entonces tenemos muchos desequilibrios, muchas diferencias en cuanto a calidad en la propia primaria. Y en los otros ciclos tenemos, yo diría, huecos que van del 30, 40, 50%, donde no se cursan estos ciclos de la educación. Entonces tendríamos que proponernos primero cumplir con la educación obligatoria, lograr que ésta fuese de calidad, y luego también atender o instrumentar en la práctica lo que es la última reforma que se hizo del tercero constitucional, en la que se dice que la educación superior estará a cargo del Estado. No se dice más, sino se dice qué quiere decir hacerse cargo de la educación superior. Entonces a mí se me ocurre que aquí el Estado tendría también que proponerse, es decir, hacer un plan, saber en qué tiempo, etcétera, por ejemplo, para que no haya rechazados en nuestras universidades públicas, por ejemplo, para que tuviéramos universidades de excelencia en cualquier parte del país, donde se formaran profesionales, donde se formaran investigadores, de excelencia, por llamarle de algún modo, que es lo que requiere nuestro país para salir adelante frente a las distintas problemáticas que tienen que enfrentarse. Entonces, me parece que es muy importante alentar el diálogo, alentar la discusión, buscar las coincidencias, caminar hacia adelante en función de las coincidencias. Ahí saldrán las diferencias, pero no pongamos las diferencias por delante, o que no se pongan las diferencias por delante, sino vamos a ver en qué se coincide, y a lo mejor se van borrando algunas diferencias, a lo mejor no, pero me parece que esto es también la democracia. La democracia es primero el escuchar y luego el respetar al diferente. Esto es, hay coincidencias y hay diferencias, y bueno, en una democracia tenemos que respetar a unos y a otros, y en este sentido es lo que está convocándose en este libro, a convocar a un gran diálogo nacional. Ojalá pudiera lograrse, ojalá se pudieran organizar diálogos en distintas partes, en diferentes territorios, en diferentes comunidades o grupos sociales, etcétera, y entre todos realmente construir el país al que aspiramos. Y seguramente en esa construcción vamos a tener coincidencias, vamos a tener diferencias, en algunas cuestiones vamos a avanzar más, en otras quizá no tanto, pero yo creo que esto es lo que nos está haciendo falta, y en este momento yo no rehuiría la polarización. Creo que la polarización la tenemos en todas partes, esto en las teorías filosóficas, en las corrientes políticas, en las ciencias, siempre hay pensamientos distintos, pero me parece que aquí, e insistiría yo en ello, lo importante será abrir el diálogo, buscar cómo avanzar y entender que tiene que haber tolerancia y tiene que haber respeto al que piensa diferente,
y qué bueno que haya coincidencias con quien uno coincide en el pensamiento, en la propuesta. Esto es lo que el libro está planteando: abrir un diálogo para construir un país en donde todos tengamos cabida y en donde todos podamos realmente desarrollarnos a plenitud en una democracia que, como digo, tiene como valor fundamental la igualdad en todas las cuestiones, no nada más en lo electoral, sino en todas las cuestiones: buenas condiciones de vida, educación de calidad, atención de la salud, oportunidades de mejoramiento, acceso a la cultura, en fin, esto es lo que está planteado en el libro, y muchas gracias a ustedes y muchas gracias al Tribunal Electoral. Muchas gracias por su participación, ingeniero. Le pedimos al magistrado Felipe de la Mata Pizaña participar con una reflexión final para concluir esta presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo terminaría con una reflexión que me parece importante del libro, de las palabras de mi compañera y amiga doña Yanino Talora y las palabras del ingeniero Cárdenas. En la democracia debemos entrar todos. Debe haber un espacio donde todos quedemos y estemos bien, que sea el espacio de los derechos humanos, de las mayorías y de las minorías, que no haya una imposición y que haya lugar para todas las voces. Eso es fundamental. Lo demás no puede entenderse que sea democracia y, por supuesto, respeto irrestricto al Estado de Derecho. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Le pedimos también a la magistrada Yanino Talora Malasís una reflexión final para concluir con la presentación. Por favor, adelante. Muchas gracias. Yo concluiría, después de escuchar al ingeniero Cárdenas y al magistrado Felipe de la Mata, en que en efecto no puede haber democracia si no hay diálogo. Sí hay una polarización, pero sí me parece que podemos tratar a través del diálogo y sobre todo de la razón y de la tolerancia y de la prudencia de llegar, si no a acuerdos, por lo menos a consensos, que es lo que se da cuando no hay acuerdo, y construir finalmente ese México y esa democracia que en efecto no sé, el día de la jornada electoral es un pequeño pedazo de lo que es una democracia. Vivir en democracia, y lo dice usted muy bien en su obra, es primero vivir todas y todos en dignidad económica, en dignidad laboral, en dignidad social, con el mismo acceso a las medicinas, a los cuidados, a una escuela que sea igual para todas y para todos, y esencialmente me parece que nuestra Constitución no siga siendo una letra muerta en cuanto a una educación obligatoria hasta la preparatoria, y como el ingeniero lo dijo, apenas lo estamos logrando para la primaria, y me parece que nadie aquí puede decir que la totalidad de las niñas y niños de México en edad de primaria asisten a la escuela. Entonces, si no hay diálogo, si como lo dice el autor, no nos damos la mano para caminar hacia adelante y no retroceder y construir ese México de todas y de todos, me parece que ya no tendría mucho sentido quizá el poder ir a votar el día de mañana. Con esto concluiría. Muchas gracias. Agradecemos sus participaciones. A continuación, invitamos al licenciado Agustín Millán, director general de documentación del Tribunal Electoral, para la entrega de reconocimientos. Adelante, por favor.